y bienvenidos, y muy agradecido de que ustedes estén aquí, que hayan hecho el esfuerzo de trasladarse a un lugar público con estos problemas que tenemos evidentes con la pandemia, con tener que llevar mascarilla, que a todos nos incomoda, pero me parecía importante hacer una presentación física de este libro, de este texto, que tiene lugar, ahora les iré contando, tiene lugar parte fundamentalmente de este lugar, de esta librería, de este espacio cultural que es Blanquerna. En aquel tiempo, bajo la supervisión del delegado de la Generalitat en aquel momento, que era Ferran Mascarell, razón por la cual hemos querido, entre otras razones, que estuviese aquí, porque él impulsó aquel proyecto de investigación de un grupo de investigación de la Universidad Complutense sobre política, administración y territorio, y dio lugar a una serie de debates de los que luego les daré cuenta. En todo caso, hemos convenido hacer una primera intervención cada uno de nosotros sobre el libro que presentamos, El desencaje de Cataluña en España, y posteriormente hacer otras intervenciones sobre cuestiones de actualidad, sobre la problemática que sigue, digámoslo así, que provocando problemas en el encaje de Cataluña en España, que yo creo que es un título acertado. En todo caso, para hacer ambas cosas, hemos convocado también a personas que tienen que decir sobre la materia. La directora adjunta del periódico, radicada en Madrid, pero que tiene un gran conocimiento de las cuestiones que hay en Barcelona y en Cataluña, y que además nos parecía que debía de tener una presencia activa, como también, aunque no se haya conseguido, por un equilibrio que yo siempre creo que hay que conseguir, que es el de hombres y mujeres. Aquí, en este caso, ustedes no me cuenten a mí, ella está en minoría, pero no una minoría absoluta, sino que está compensada. Y también Gabriel Rufián, que todos ustedes conocerán, diputado y jefe de filas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, quien también ha tenido la gentileza de acudir a esta presentación y tener la amabilidad de dedicar unas palabras a este texto, verlo y atender a esta cuestión que a él también le involucra, por, digamos que, las ideas políticas que él defiende. En todo caso, quiero expresar muy brevemente que el desencaje de Cataluña en España, este texto, que pido disculpas porque no lo podemos tener aquí físicamente, es una primera edición que salió solamente con el sello de Tirant lo Blanc, y al ser coedición de Ediciones Complutense, pues ha sufrido un retraso en definitiva. En todo caso, en fechas próximas lo tendrán ustedes y lo podrán adquirir. Pero ese texto es un texto plural donde, lo resume mucho, fundamentalmente se intenta explicar todo lo que sucedió en torno al proceso, todo lo que hubo para que aquello se desencadenase y surgiese, digámoslo así, el choque de trenes que fue, lo digo con esta metáfora, el 1 de octubre. Evidentemente nos podíamos remontar a tiempos pasados, pero se atiende fundamentalmente desde el 2003. Hay una cronología muy detallada de cómo surge el tripartito y cómo ese tripartito se empeña en renovar el Estatuto de Autonomía, en reformar ese Estatuto de Autonomía, y cómo aquello provoca acciones siempre favorables que
situación. A veces, pensando en esta materia, da la impresión que se repitiese la historia, ¿no? Pero esperemos que el desenlace sea mejor de lo que ha sido hasta ahora, que no haya un nuevo choque de trenes y que la situación se pueda llevar a cabo. En todo caso, la explicación es una explicación desde la teoría del conflicto, de cómo distintos actores políticos llegan a un enfrentamiento que hasta cierto punto es impostado. Luego, si quieren ustedes, descenderé más sobre esa materia. Pero el enfrentamiento no es tanto por la cuestión, el litigio, sino porque se obtienen beneficios en otro ámbito. Fundamentalmente, para no despejarles la incógnita, el PP está jugando a ganar las elecciones en el resto de España y los partidos nacionalistas están, lógicamente, jugando a ganarlas en su espacio natural, que es Cataluña. Y así sucede. La jugada es acertada. En todo caso, es esa explicación que también se hace en el libro desde el punto de vista de la economía, de todos los elementos que han tenido que ver en toda esta situación. Las balanzas fiscales, el sistema de financiación, el estudio de la deuda, de cómo se ha cometido y cómo también el proyecto, el estatuto, la reforma del estatuto, veía ese nuevo sistema de financiación. Hay dos artículos referidos a las élites en Cataluña y a la dialéctica en Cataluña y en otros lugares de España, y a la dialéctica entre, digamos, que esas élites que conducen, entre comillas, el proceso y el resto de la sociedad, que en ocasiones se ve empujada a situaciones de confrontación, de enfrentamiento, y en ocasiones es, a mi modo de entender, la propia sociedad quien rebasa a esas élites y le exige que va más allá. El momento probablemente donde mejor se observa esa situación es con la sentencia que probablemente determina, la sentencia del Tribunal Constitucional que probablemente determina todo este proceso. La sociedad catalana le exige más a las autoridades, le exige una situación de mayor enfrentamiento, al menos eso es lo que pienso. Voy terminando. Hay dos artículos que reflejan los debates que aquí se tuvieron, siempre entre intelectuales, académicos, catedráticos de distintas materias sobre un mismo cuestionario. Intervinieron desde el punto de vista de la economía, de la ciencia política, de la sociología, etcétera, y luego, en su caso, les leeré los nombres. Esos debates están recogidos en la página web de Blanquerna, alojados en el archivo histórico, y son muy interesantes. El texto también es muy interesante, pero quizá no tanto. Y finalmente, en el libro hay un artículo titulado «Lo país somiat», que de alguna forma intenta construir, explicar cómo se construye la idea de la Cataluña nacionalista en el pasado reciente, como Jordi Pujol y toda una serie de actores políticos contribuyen a crear esa visión de Cataluña desde un punto de vista más crítico que otros de los artículos que hay. En todo caso, les animo en su caso a que lo lean y, de acuerdo con lo que hemos convenido, yo quería hablar menos, le doy la palabra a Gemma Robles, y cada uno de nosotros hablará brevemente de esta materia para después intervenir. Adelante, Gemma, y gracias por tu presencia y tu asistencia. Gracias. Gracias a todos por venir. Buenas tardes. Me han pedido que presente brevemente este libro, que además se coció a fuego lento y que sufrió también los efectos de la pandemia, ¿no? en la propia elaboración, como casi todo lo que ha ocurrido en los últimos meses en este país. ¿Para quién es este libro? Primera pregunta. Pues yo creo que para todos los que se quieran asomar a lo que está ocurriendo sin una idea preconcebida que no esté dispuesto a cambiar. Seguramente ese contexto es el que nos está llevando a estar con un conflicto, como han decidido académicamente calificarlo,
en el libro sin que hayamos tenido la posibilidad de desenquistar lo que está pasando y que en el fondo nos está perjudicando a todos. Con lo cual ya es un buen comienzo, ¿no? Un buen comienzo de ver una lectura seguramente más desapasionada que la que vemos todos los días en el Congreso o en el Parlamento o en las tribunas o los editoriales de los medios de comunicación, porque al fin y al cabo viene firmada por académicos, por intelectuales, que han tratado, bueno, con su propia subjetividad, por supuesto, también, pero de dar una mirada un poco más fría y distante a lo que está ocurriendo. Han revisado algunos de los acontecimientos históricos que hemos vivido en los últimos años en este país. Ahí, aunque hablásemos de ello, no les haría spoiler, porque ya saben cómo han terminado algunos de ellos. Pero sí que es verdad que hacen una revisión, por ejemplo, también de algunas de las teorías que se han instalado en la calle sobre cuáles son las razones de algunas de las cosas que han pasado en Cataluña o por qué se ha respondido de determinada manera en España. Y algunas de las tesis científicamente las han intentado confirmar y se han confirmado, y otras nos intentan demostrar con datos que esas tesis que están instaladas pues no son exactamente así. Y yo creo que ahí es donde viene lo bueno del libro, ¿no? Que nos ayude a romper prejuicios que al final nos puedan llevar también a ayudar a romper un marco mental en el que parecemos instalados, que nos hace no poder avanzar hacia un acercamiento que yo creo que casi todos en ambos lados deseamos para salir de la situación en la que nos hemos instalado. Para que vean que es verdad que el libro, pese a todo lo que ha pasado en la cocción a fuego lento, no ha perdido actualidad, les voy a leer primero un pequeño párrafo que está en el comienzo del libro, ¿no? en la página 49, después de haber descrito un poco cómo es la situación. Y está bajo el epígrafe reconsideración. Los líderes al frente de los partidos y de las instituciones, de uno y de otro lado, no han sabido encauzar la situación dándole una salida plausible. Es obvio que el problema, pues conflicto, tiene muchos elementos y aristas difíciles de afrontar, pero se ha dejado transcurrir un tiempo, muy probablemente pensando que al final se ganaría la contienda. Creo que todos pensamos que lo pensaron en uno y en el otro lado, como creo que los académicos piensan también. Esto hace que cada vez sea más difícil revertir la situación. Aquí hacían un análisis de lo que estaba ocurriendo en esos primeros años de crisis, cuando se empezó a enquistar la crisis. Ya en la página 183, después de muchos análisis y muchos datos que les animo a leer, los autores y participantes en los coloquios que han dado lugar al libro están hablando de cómo se puede salir de esto, que me parece que es lo interesante, especialmente en el momento en el que estamos viviendo, y aquí enlazaríamos con lo que, si quieren, hacemos después, que es un diálogo entre ustedes y nosotros sobre este contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces hablaban de algunas reflexiones que, a partir de lo que habían estudiado, querían dejar escritos en negro sobre blanco en el libro, como recomendaciones para los que tienen que afrontar ese intento de salida de la crisis o ese diálogo que está por delante. En primer lugar, sería preciso reducir la tensión o recuperar el diálogo interrumpido. ¿Les suena? Habrían de priorizarse proyectos de construcción sobre los memoriales de agravios. Seguramente los memoriales de agravios son más fáciles de utilizar en la retórica política y también dan mejores titulares en los periódicos, se lo digo yo. En segundo lugar, se tratará de un proceso progresivo que habrá de proyectarse sobre un periodo largo. Las prisas no suelen ser buenas consejeras, y menos para crisis tan importantes, lo que obliga a que la construcción o reconstrucción institucional deba incluir en su diseño la propia protección de la dinámica constructiva, porque efectivamente yo creo que todos sabemos que cualquier intento de diálogo, de acercamiento, va a tener un bombardeo político y social a su alrededor que muchas veces lo va a poner en peligro, cuando no por parte de los propios protagonistas de ese diálogo. De ahí la necesidad, dicen los autores, de que al menos en las etapas iniciales se otorgue prioridad a las medidas de reconocimiento y restablecimiento de la confianza. Ellos continúan dando consejos que yo creo que pueden ser de interés para todos, pero especialmente para los que de una u otra manera tienen, yo creo que la obligación y la responsabilidad histórica de tratar de recuperar ese diálogo tan necesario entre uno y otro lado, entre Cataluña y España.
Bien, gracias, Gemma. Y paso a presentar muy brevemente a Ferran también. Él ha sido delegado de la Generalitat, del Gobierno de la Generalitat del Madrid, y como he dicho antes, fue el principal impulsor de los debates que les he mencionado. Él actualmente es regidor del Ayuntamiento de Barcelona, miembro de la Diputación de Barcelona también, y es historiador, y esa impronta de historiador yo creo que se pone de manifiesto en todas sus intervenciones públicas. Y sobre todo es una persona con la que ha habido un entendimiento muy cordial. Nos propició los debates que celebramos y los impulsó de una manera decidida, como todo lo que tiene que ver con la posibilidad de entendimiento, la posibilidad de diálogo en este marco que a veces ha sido con tantas aristas, en ocasiones con tanta dificultad verse acogido en una institución de esta naturaleza. Las instituciones importan, pero importan tanto más las personas que desempeñan los cargos al frente de ellas. Por lo tanto, Ferran, gracias una vez más y también por haber venido a presentar este libro que en parte también es tuyo. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, en primer lugar, un placer estar aquí. Aquí pasamos muchas tardes durante 4 años en esta tribuna o bien sentado aquí donde está ahora Gabriel. Y algunos de los que aquí estáis, pues os saludo con mucho gusto porque sois los mismos que estabais en aquel tiempo. Bona tarda a tots els que esteu per aquí y un placer repetir intervención. Y además me place especialmente con este libro porque sí, tal como dice Jaime, nos lo pasamos muy bien en aquellos debates en los que desde el primer día que yo fui delegado intenté que hubiera siempre permanentemente debate cultural y político en esta casa, un debate que siempre, además de tener en cuenta las cuestiones de género, que las teníamos en cuenta siempre, teníamos en cuenta el 1 a 1 o 2 a 2. Siempre había 1 o 2 que venían de Cataluña con 1 o 2 que residían normalmente en Madrid, y en este debate la verdad es que aparecían muchas cosas, incluso una tan elemental, me referiré después a ello otra vez, como es crear un lenguaje común, porque tengo la impresión de que a veces las palabras que usamos no significan la misma cosa para cada uno de los que las utilizamos, pero no quiero entrar en ello. Simplemente agradecer pues, a Jaime la invitación para venir, a Gabriel, en fin, la persona que ha llevado estos años la delegación, estos años difíciles de la pandemia, y a todo el equipo de esta casa, que es un equipo extraordinario, que sabe hacer muy bien las cosas y que hace posible pues, que aquí se produzcan debates de esta naturaleza, ustedes estén aquí y además lo disfruten. Muchísimas gracias pues, a todos. Agradecer a los autores del libro, algunos les conocimos justamente en estos debates, y Jaime nos pide que hablemos inicialmente en esta intervención del libro. Yo diría que es una aproximación muy heterogénea, él mismo lo dice en el prólogo, en su primer escrito, una aproximación muy heterogénea al desencaje, a las razones de Cataluña, a las causas históricas, en fin, a todos estos elementos que finalmente explican por qué estamos donde estamos, ¿no? Evidentemente, yo creo que todos es bueno que leamos el libro teniendo en cuenta que el conflicto, el desencaje no empieza en el año 2000, ni empieza en el año 87. El año 87 hay un momento en el que a través de la Constitución, muchos, yo soy de los que votó la Constitución española, por edad ya me tocó, siempre con una convicción que luego para mí nunca se concretó. Para mí la Constitución española era una puerta abierta a resolver un asunto que finalmente la Constitución, o una interpretación de la Constitución española, a partir sobre todo de finales del siglo XX y sobre todo los gobiernos Aznar de aquellos tiempos, pues se cerró. No solo se cerró, sino que multiplicó el problema. El libro, de lo que el libro cuenta, que son las razones políticas y demás, y económicas de fondo, yo diría que en términos sintéticos está bien recogido el conjunto de las cosas que sucedieron, y al final, en mi interpretación, la complejidad
de elementos políticos que están muy en primer plano, de elementos económicos que están en primer plano, de agravios que están en primer plano, de elementos culturales que están en primer plano, acaban explicando esta combinación de factores, acaba explicando por qué estamos aquí. Lo que me parece más apasionante del texto es que termina en un momento determinado, y claro, ninguno de nosotros sabíamos cuál sería el futuro, y el futuro no ha encajado, más bien ha seguido desencajando, y tenemos una situación en la que todos estos preámbulos históricos, sean los de largo plazo, que no están en el libro, pero es normal, o los del corto, que son los que están explicados en el libro, pues están más vivos que nunca en la sociedad. Y ahí es donde seguramente está la gran pregunta. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el elemento de fondo? Ahí hay dos comentarios simplemente sobre el libro que me gustaría poner de relieve, porque yo los veo un poco distintos a cómo se expresan en el libro. Los apunto con la intención de siempre de que sirvan para generar un cierto debate. Antes quiero señalar que en el libro hay un gran esfuerzo por parte de todos los autores para salir de determinados tópicos. Hay tópicos en el libro, creo yo, ¿no? 1 y 2 y algunos más. Pero a pesar de todo creo que hay una voluntad, tópicos de lenguaje, tópicos de interpretación, tópicos de mirada justamente sesgada con algunas ideas de fondo que no hay manera de cambiar. Y ahora, para entender para entender qué quiero decir con eso, haré simplemente dos afirmaciones sobre el libro de cosas con las que no estoy de acuerdo o no comparto en la tesis final, ¿no? Simplemente para que se entienda lo que quiero decir. En el libro se va constantemente diciendo que es un problema de enfrentamiento entre nacionalismos. Vale. Yo no comparto esta idea. O sea, creo que no es un problema de enfrentamiento entre nacionalismos. Creo que es un problema de fatiga de Estado. Los catalanes, en términos generales, acumulan una notable fatiga del conjunto de lo que podríamos llamar la organización estatal, las políticas estatales, los modos estatales. Lo que Giddens, el sociólogo británico, Giddens dice algo así como: un Estado tiene dos obligaciones, conseguir ser representativo y conseguir ser justo. Y si ahora le añadiéramos aquí a Masserato, diríamos, y además ser emprendedor. Bueno, pues en el modelo clásico, la fatiga de Estado de los catalanes es porque tienen la sensación permanente, no de ahora, sino muy acumulada, de que en términos generales ha sido mucho más poco representativo que no representativo, y mucho más injusto que no justo, en términos de su papel en la sociedad catalana. Eso se traduce en agravios, sí. Yo ahora podría sacar la lista de aquellos agravios que pienso que son substanciales para comprender el por qué los catalanes han tomado la opción de pasar del 10-15% de independentistas, 20% de independentistas, en muy pocos años a este casi 50%. Primera idea, no es un problema de enfrentamiento entre nacionalismos. El nacionalismo catalán, ya lo decía Joan Fuster en los años 70, Joan Fuster el valenciano, decía: el nacionalismo catalán, el catalanismo, decía él, es un nacionalismo de muy baja intensidad. Es la respuesta de los catalanes al nacionalismo de alta intensidad que emerge del Estado. No digo de España, fijaros que yo no he hablado de España. Fatiga de España, no he dicho fatiga de España, he dicho fatiga de Estado. Son dos cosas diferentes. Aquí lo dije muchas veces en los debates que teníamos en aquel tiempo. Primera cuestión, no me quiero alargar. Segundo, no estoy seguro, me ha parecido entender, Jaime, lo dices en tu artículo, en tus artículos del libro, y hay otros artículos, en esto el libro expresa opiniones variadas. Tampoco estoy muy convencido de que el problema sea un problema de las élites respecto a las bases. Creo que más bien al contrario. O sea, a ver, Artur Mas condujo a Convergencia y Unió hacia el independentismo en el año 2012. La gran manifestación contra el Estatut, contra el recorte del Estatut, fue el año 2010. Hay 2 años de diferencia. Y por tanto, la fatiga de un Estado que los catalanes no identifican como propio es muy anterior a la decisión que toman las élites. Y yo creo que esto
es un elemento, fijaros, otro elemento, periodista, Juliana, que tiene un cierto predicamento, pues tanto aquí en Madrid como en... La primera vez que él habló del català emprenyat, el català emprenyat, fue el año 2003. La primera vez que usa este epíteto. Los catalanes están empreñados, en castellano, cabreados, ¿no? Cabreados. Pues esto fue el año 2003. Luego vino el estatuto. Yo, que vengo, perdonad que hable 20 segundos de mí, yo vengo de tradición federalista. Yo nunca he sido nacionalista. Nunca he sido nacionalista. Y soy independentista. Nunca he sido nacionalista. No me gusta el nacionalismo. No me interesan las ideologías que se fundamentan en lo que se entiende tradicionalmente como nacionalismo. En cambio, soy independentista, lo he dicho siempre, lo decía aquí. ¿Por qué me hice independentista? Porque, en razón a lo que estaba diciendo, creo que tengo un Estado que me va mal, que no me ayuda, que no favorece los intereses de una comunidad que expresa demandas democráticas que no resuelve bien el Estado. Bien, creo, por tanto, que no es un problema de élites, es un problema de sociedad fatigada con un modelo de Estado que no funciona. Y la pregunta, y me remito a Azaña, es, fijaros si voy por atrás, la pregunta es, ¿por qué? Digo que me remito a Azaña porque Azaña dijo algo así como, el problema de España es que en el Estado viven acampadas unas élites que no quieren resolver el problema, determinados problemas, entre otros el de las periferias, ¿eh? Acampados dentro del Estado. Y hoy, todavía hoy, hay un montón de gente acampada dentro del Estado que utiliza el Estado en beneficio propio y en contra de la pluralidad y la diversidad. Y lo estamos viendo en el sistema judicial, por ejemplo. Bien, no me quiero alargar. Y último elemento, simplemente para citarlo, el diálogo. El diálogo es una de las palabras que en las relaciones que... Aquí, dejarme tirar de historiador, yo diría que desde Valentí Almirall hasta ahora, de Pi i Margall hasta ahora, la palabra diálogo es la que más se ha utilizado en la confrontación entre los catalanes y el Estado. Fijaros que estoy hablando de hace 120 años, constantemente diálogo, diálogo, diálogo. Una vez, hace ya muchos años, todavía lo tengo por casa, hice un pequeño recopilatorio de todos los encuentros y diálogos que se han producido entre la intelectualidad castellana, la política española, básicamente la madrileña, digamos así, y la catalana, es decir, básicamente la barcelonesa. Y ha habido docenas, tengo un listado bastante interesante, docenas de encuentros. Y siempre, en la época de Unamuno, en la época de Maragall, ha habido en los años 50, en los años 60, recuerdo que el país organizó un diálogo en los años 82, 83, al principio de todo, que se hicieron en Girona, el diálogo para resolver. ¿Por qué el diálogo no ha funcionado? El diálogo no funciona, creo yo, porque al final solamente hay una manera de convertir el diálogo en algo práctico que resuelva los problemas, que es el imperativo democrático. Si hoy ustedes le preguntan a la sociedad catalana ¿en qué estáis aproximadamente de acuerdo? Un 75% de la gente te dirá la única solución es algún mecanismo democrático que permita modificar la realidad en función de la opinión de la gente. En eso estamos de acuerdo incluso los que somos independentistas y los que no lo son, porque en términos generales hay una cierta convicción democrática. Bien, por tanto, el diálogo es una gran palabra, pero que si no se le da salida democrática se convierte en lo que acaba siendo, que es una prédica que no acaba resolviendo los problemas nunca. Bueno, esto respecto al libro, luego si queréis continuamos. Muy bien, lo que pasa es que te adelantas, pero me parece perfecto a cuestiones más de actualidad, en las que estoy seguro que Gabriel Rufián también querrá entrar. Solamente quiero señalar, porque es una persona lo suficientemente conocida, algo que a mí me llama la atención, que me ha llamado la atención, y es que él es graduado en Relaciones Laborales por la Universidad Pompeu Fabra. Y antes de dedicarse a la política, fue, digamos que, responsable de recursos humanos en una empresa de selección de personal, consultoría, donde seleccionaba a personas para puestos concretos de trabajo. Me parece que esa experiencia laboral importante de alguna forma se refleja en su comportamiento político también. Es alguien que
conoce, digámoslo así, los recursos humanos con los que trabaja y sabe cómo interpelar a esos recursos humanos, cómo hacerles llamar la atención sobre determinados temas, cómo llevar a cabo la defensa de un discurso con el que se puede estar de acuerdo o no, pero que siempre es, a mi modo de entender, inteligente y llamativa. Y no quiero adelantarme a otras cuestiones en las que estoy seguro que entraremos a debatir. Adelante, Gabriel, y gracias desde luego por venir también. Sobre todo si son malos recursos humanos. Sí, sí. No, sí, bueno, primero de todo, como no puede ser de otra manera, pues agradecer su presencia aquí un miércoles a las 7:30 pasadas, casi en pleno verano, porque se me ocurren 150 cosas mejor que estar aquí, así que les agradezco muchísimo. Siempre es interesante poder debatir sobre este tema, que como decía Ferran, que la verdad es que estoy muy de acuerdo en prácticamente todo lo que ha dicho, pues no es de ahora. O sea, ya se debatía en tiempos de nuestros mayores y ojalá no sea una herencia para nuestros hijos y para nuestros nietos, ¿no? Pero muchísimas gracias a Ferran, a Gemma, a Jaime por también contar conmigo, estar aquí. Yo intentaré ser breve porque creo que lo interesante será el coloquio que podamos establecer. Creo que mis compañeras y compañeros ya han dicho mucho, pero en torno al libro y alguna nota que he cogido, sí que yo recuerdo cuando Jaime me vino al Congreso y nos pidió venir y nos enseñó el libro, yo cuando leí el título ya vengo un poco bregado y pensé, a mí cada vez que, supongo que a Ferran le pasa, cada vez que me hablan de encaje, desencaje de Cataluña, en un mueble del IKEA. Este típico mueble del IKEA que se nos resiste y todos al final hemos pillado un martillo con una pieza que no encaja y hemos empezado a martillear como porque tiene que encajar, ¿no? Tiene que encajar. Igual es que la pieza no encaja, simplemente, ¿no? Y es lo primero que pensé, pero sí que es cierto que evidentemente, como se ha comentado, pues intenta ser un libro constructivo y un libro que intenta entender ambas partes, ¿no? Ambas problemáticas. Sí que es cierto que para mi generación, hablo de lo que yo viví, hablábamos de historia, hablábamos de clics, ¿no? En el que mucha gente, yo también vengo del confederalismo, federalismo que comentaba Ferran, hay una frase muy buena de Castelao que explica muy mucho una de las cosas que están pasando, que a él le preguntaba una vez por qué había dejado federalista confederalista. Y él dijo, bueno, porque me di cuenta que no había nadie que se quería federar conmigo, ¿no? Ese es un poco el problema de muchos de los que venimos de esa tradición. ¿Se me oye? Sí. No. Igual ahora sí. Gracias. Bueno, comentaba que para mi generación el clic quizá de muchos de nosotros y de nosotras que entendimos que la única vía dijéramos, de cambio real, incluso voy a utilizar una palabra que es muy grande, pero creo que es bastante exacta, de revolución real, era la vía de la autodeterminación de Cataluña, de que la gente en Cataluña votara su estatus político. Para mi generación fue el apoyaré y el cepillaré, ¿no? La enorme ilusión, la enorme esperanza que provocó un presidente como Zapatero en Cataluña fue seguida de una enorme decepción. Yo creo que Zapatero, evidentemente, no hace falta, no es muy complicado, pero es el mejor expresidente que tiene este país. Tampoco es muy complicado, repito, pero sí que es cierto que él
pudiendo hacer otras cosas, creo que está haciendo cosas muy decentes y está ayudando mucho en muchas cosas, pudiendo estar en un consejo de administración, como tantos otros, y no lo está. Creo que decepcionó durante su mandato a muchísima gente en Cataluña. Ese es el clic de mi generación. Muchísima gente que entendió que no había manera, ¿no? Jaime, bueno, en el libro se comenta también el tema de los nacionalismos, ahí también vuelvo a estar de acuerdo con Ferran. Yo no soy nacionalista. De hecho, recuerdo perfectamente la primera vez que me llamaron nacionalista aquí en Madrid, fue un señor en un taxi que tenía el taxi lleno de banderas de España, tenía una pulserita aquí de España y me llamaba nacionalista a mí, ¿no? Yo soy de izquierda, soy republicano y a mí gente muy humilde, pero muy digna, me enseñó que es de primero de izquierdas la defensa del derecho a la autodeterminación y que si la gente quiere votar, dijéramos, su condición política, pues que hay que ayudar y que hay que apoyar, ¿no? También porque muchos de nosotros y de nosotras también entendíamos, repito, que el cambio real era quizá esa vía. Y lo digo mucho al 15M, para romper un poco con ese mantra de que quizá los independentistas, los republicanos, los autodeterministas catalanes, vamos, lo digo con respeto, vamos con una foto de Pujol en la cartera, bailamos sardanas y todos somos del Barça. No, yo no. Y muchos tampoco, muchas tampoco. De hecho, también diría que también pasa. Hay muchísima gente en Cataluña que cree que aquí en Madrid la gente escucha a los santos, lleva una bandera de España en la muñeca y es de Real Madrid. Pues tampoco, ¿no? Y en esos espacios, en esos limbos, creo que muchos de nosotros podemos ayudar en muchas cosas. Sí que discrepo en cierta equiparación. Y no digo equidistancia, porque creo que es un término perverso. Yo creo que está muy bien en la vida ser equidistante hacia según qué cosas. Pero cierta equiparación. No se puede equiparar, jamás se puede equiparar a los de las urnas con los de las porras. Te puede gustar muy poco el independentismo. Te puede gustar muy poco lo que se hizo en el Parlamento de Cataluña, las denominadas leyes de desconexión. Te puede gustar muy poco un referéndum de autodeterminación. No se oye ya, ¿no? ¿Se oye? Pero es política. Es política. Meter en la cárcel por la cara a 9 personas no es política. Votar el 155, un artículo absolutamente perverso, que no tiene el contenido que se le quiso dar, en el Senado, no es política. No se puede comparar. Bajo mi punto de vista, no se puede comparar. El problema, muchas veces, es que vuelvo un poco a los espacios de entendimiento, esos limbos, ¿no? Muchas veces, incluso desde la izquierda española más rupturista, la izquierda española que que se transformó en ganadora en el 15M, gente extraordinaria, como Juan Carlos Monedero, como Pablo Iglesias, como Íñigo Rejón, como toda esta gente, muchas veces, voy a gritar más porque no se oye, ¿no? Muchas veces hablaban, o sea, son revolucionarios hasta que hablan de Cataluña. Ahí, incluso alguno parece diputado de UPyD. Y peor aún, habla de Cataluña como si fuera Tegucigalpa. Pero también pasa al revés. También en Cataluña a veces se habla de España y de Madrid como si fuera Namibia. No, digo en cuanto a conocimiento, yo no tengo ni idea de la política parlamentaria en Namibia. Hablo de eso y creo que muchas veces somos bastante iguales. Por ejemplo, con esto ya acabo. ¿Qué es una patria? ¿Qué es una patria? Hay muchísima gente que seguramente también le pasa a algunos de mis compañeros y compañeras, a algunos de ustedes. A mí por Madrid hay muchísima gente que me grita
como si fuera un ladrillo a la cabeza, ¡viva España! Yo siempre, casi siempre, si tengo oportunidad, respondo, ¡viva! Ahí ya viene el... O te dicen, rufián cabrón, España es tu nación. O rufián, vete a tu país, que es una de las dos, ¿eh? O una o la otra. Si no es un oxímoron. Pero pasa, ¿no? Cuando tú utilizas tus símbolos, tu patria, como un arma arrojadiza, malo. Pero en Cataluña, muchísimos de nosotros y de nosotras entendemos que hay muchísima gente que no se emociona en Cataluña con símbolos tales como la estelada. Hay muchísima gente en Cataluña que no se emociona con el Virulai. Hay muchísima gente en Cataluña que no se sabe la estaca. Hay muchísima gente en Cataluña que no se emociona con el Sega 2. Hay muchísima gente en Cataluña que incluso no piensa, no siente, no habla habitualmente en catalán. A mí me hace gracia cuando me dicen que el castellano está perseguido en Cataluña, porque por esa regla de 3 yo debería hablar con el Google Translate, ¿no? Entonces, si muchísima gente en Cataluña no comparte esos símbolos, es un hecho, ¿cómo es posible que el independentismo aglutine entre el 48% o el 52%, dependiendo de con quién hables, de electorado? ¿Cómo es posible que el independentismo tenga mayoría absoluta? ¿Cómo es posible que incluso entre el 70 al 80% de la población de Cataluña, vote a quien vote, entienda, es un consenso, entienda que esto se soluciona votando, no a palos, votando? Gente del PP, ¿eh? Gente que vota al PP. Entiende que se soluciona votando. ¿Cómo es posible? Quizá porque el independentismo, el republicanismo catalán, entendemos que hay que hablar de cosas que, desgraciadamente, muchísima gente en Cataluña entiende y comparte. Desgraciadamente. ¿Qué comparte la población en Cataluña y en España y en el mundo? La precariedad, la miseria, la exclusión social, el paro, la lucha por el feminismo, la lucha en contra del cambio climático. Llenar de contenido las banderas, sean las que sean. Porque como dice, es que no, está todo inventado. Como dice Joan Tardá, las banderas no curan ni alimentan, por muy esteladas, por muy tricolores o por muy rojigualdas que sean, ¿no? Eso es un poco y creo que ahí está el debate interesante. Creo que el horizonte es positivo, creo que el horizonte es de esperanza, creo que las izquierdas, tengan la bandera que tengan, van a ganar o van a permanecer en las instituciones por olas de esperanza y no de negativismo. Yo no estoy absolutamente de acuerdo. La alternativa a lo que hay es terrible y hay que ser todos y todas, debemos ser conscientes. La alternativa es un partido que niega que a las mujeres se les asesina por decenas en este país, gobierne. Y eso es una anomalía en España. No estoy a cabo, perdón. Es una anomalía en España que la derecha española no frene a la ultraderecha. La derecha, la ultraderecha en Europa no la frena la socialdemocracia solo. La frena la derecha. Cuando en un LAN puede llegar a gobernar la ultraderecha alemana, no la frena la socialdemocracia alemana, la frena Angela Merkel, que igual es más de derechas que Casado, pero su raíz es antifascista. Aquí nadie duda, y es una anomalía a la que estamos acostumbrados, acostumbradas, que Arrimadas y Casado, si pueden, Arrimadas o quien haya en ese momento, porque hay que verlo, si pueden, llegarán a Moncloa con el apoyo de la ultraderecha,
Eso es una anomalía, ¿eh? Extraordinaria y terrible. En cualquier caso, para seguir en la materia, yo creo que refiriéndome a lo que Ferran señalaba, de choque de nacionalismos, se puede entender desde, siguiendo con el hilo, y intervengamos todos, se puede entender desde el punto de vista de la debilidad del Estado. ¿De la, perdón? Debilidad del Estado. Debilidad. Debilidad, la falta de fortaleza del Estado que no ha sabido aglutinar en una nación. Y por eso se reivindica la nación, una u otra. En el caso del Estado español, de larga data, no ha sabido aglutinar y admitir que España podía ser una nación de naciones. Se ha condenado eso. Y en el caso de Cataluña, no hay estructuras de Estado, incluso las que se han creado con las instituciones de autogobierno, resultan débiles para conformar. Por eso a mí me parece que ambos reivindican la nación, que gran parte de los españoles reivindican la nación española a gritos, como algunos otros catalanes la reivindican también la nación catalana a gritos, con esteladas, de una forma o de otra. Y eso es lo que se puede, lo digo por las consideraciones, lo que se puede de alguna forma no solucionar, pero sí dar respuesta con diálogo. Ahora, y entrando en materia, ese diálogo tiene que ser entre todos los que quieren participar, todos los que quieren estar. Por lo tanto, no caben, a mi modo de entender, condenados, excluidos, no caben encarcelados. Los encarcelados tendrán derecho a hablar también. Esa solución evidentemente no ha sido solución, dejarlos en la cárcel. No es solución. Habrá que probar otras soluciones. Por eso el indulto, para que ellos participen con plenos derechos, es necesario para que haya diálogo, evidentemente. ¿Y ese diálogo para qué? Siguiendo con el hilo conductor de lo que estamos diciendo, para buscar el imperativo democrático, para buscar la fórmula que permita que los catalanes, que son los que están diciendo que quieren otra cosa, o algunos quieren otra cosa, decidan sobre qué y cómo quieren, entre todos. Yo creo que no hay dificultad constitucional, legal, en evacuar consultas. Se consulta si las fiestas de mi pueblo pueden ser en septiembre o en octubre. Y no se puede preguntar otras cosas. Consultar no significa decidir. Que si son tan mal pensados, de alguna forma, los que no permiten ese diálogo, que piensan que los catalanes van a decir que sí, que se quieren separar. Yo pienso lo contrario. Van a decir mayoritariamente que no se quieren separar. Y por lo tanto no va a haber necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, que es lo que implicaría si dijesen que sí. Pero son tan mal pensados de su propia nación que piensan que los catalanes mayoritariamente van a decir que no. Lo que sí que dicen, lo que sabemos, es que dicen que quieren decidir. Y quieren decidir democráticamente. Pongámonos de acuerdo en el sistema. Yo creo que eso es lo que es necesario para el diálogo. Ponerse de acuerdo en las condiciones que nos posibiliten encontrar una salida a esta situación. Y además una salida por 20 años. Si el estatut se hubiese mantenido, la reforma del estatut, yo creo que tendríamos 20 años de situación, digamos, de confrontación normal, habitual, como la que hubo durante todo el tiempo de vigencia, desde el 78, 79, hasta el 2003, etc.
Otros 20 años yo firmaba de seguir adelante con el estatut que entre unos y otros, entre Zapatero, Mas, Maragall, Montilla, etcétera, sacaron adelante, con mucha dificultad, etcétera. Pero que, de nuevo, la petición de firma se interrumpió. Precisamente hace 2 años fue la primera manifestación de Colón. Recuerden ustedes, ¿en razón de qué? De un relator que iba a haber en la mesa de diálogo. Herejía que hubiese un relator con esta distancia, pero fue lo que congregó a Vox, al PP, Vox en aquella época mucho menos importante, pero ya con una situación, Ciudadanos muy importante en aquella ocasión, y el Partido Popular. En fin, yo creo que hay motivos, como dice Gabriel también, para la esperanza. La situación es menos mala. Hay la posibilidad de mesas de diálogo, de que en esas mesas de diálogo participen todos los que tienen capacidad, interés para decidir, pero tienen que poderse sentar. Y segundo, decidir sobre cómo encauzar esto. No tiene que ser, a mi modo de entender, necesariamente pasado mañana. Podemos ponernos de acuerdo en un horizonte de X años para que se haga una consulta, ya veremos, etc. ¿Cómo y de qué forma? Y entre tanto, a las cosas que señalaba Gabriel, a las desigualdades, a la violencia de género, al relanzamiento de la economía, a la pandemia, a todo lo que hay que hacer, que con esto nos tienen mareados, si llega Cospedal o no llega al Congreso de los Diputados. Españoles a las cosas, que al parecer dijo Ortega, dediquémonos a sacar el país entre todos adelante, el país Cataluña y el país España. Dediquemos a fomentar la educación, la sanidad, que tantas deficiencias han tenido. Pero bueno, mi papel de académico no me permite hacer este imperativo, ¿no? Pero os animo a llevarlo a cabo también, Gemma. Seguro que quieres decir algo. Sí, bueno, yo salvo que alguien tenga interés por plantear alguna pregunta o algún tema que a mí personalmente me encantaría. Si no, yo les cuento, creo que por ahí hay una mano, les cuento una anécdota, porque mi papel aquí y fuera de aquí es la de obrera de la hemeroteca, ¿no? Entonces yo me tengo que dedicar a contar lo que sucede, pero a poder ser contextualizando con lo que sucedió, para que cuando ustedes lean lo que escribo, lo que escribimos, en este caso en el periódico, haya un contexto que ayude a entender. Y tengo un recuerdo grabado en la cabeza. Yo cubrí toda la negociación del estatut. Estaba entonces, no trabajaba en el periódico, trabajaba en una agencia de noticias, y lo cubríamos una compañera de Barcelona y yo, que estaba aquí en Madrid, entre las dos. Mi compañera de Barcelona es Isabel García Pagán, que hoy está en La Vanguardia, pero nos conocemos mucho porque trabajamos mucho juntas durante muchos años. Y me acuerdo perfectamente, después de muchas horas y muchos meses de haber escrito muchísimo sobre todo aquello, la impresión que nos causó a las dos, que ese día, si no me equivoco, estábamos en el Congreso de los Diputados, cuando llegaron las enmiendas y luego lo que sería el recurso del Partido Popular, el texto, al Tribunal Constitucional, ¿no? Porque no hacía falta ser un experto en derecho constitucional para intuir lo que iba a pasar y, sobre todo, lo que estaba por venir políticamente en el país después de todo ese camino que se había hecho con mucho desgaste, con mucho esfuerzo de muchos políticos, y no hablo solo de los que pueden tener así en la cabeza. Me acuerdo, por ejemplo, y lo quiero reivindicar, el coste político, incluso diría que personal, que tuvo para Josep Piqué en el Partido Popular en aquel momento defender determinadas
determinadas posturas en reuniones internas y dentro de un partido popular en el que estaban en ese momento personas como Zaplana, como Acebes, ¿no? y Soraya, una jovencísima, recuerdo, Soraya Sáenz de Santamaría con Trillo en la parte jurídica. Y me acuerdo de aquellos debates, porque creo que tiene importancia los debates que hubo en la derecha en ese momento para entender lo que sucedió e, insisto, para contextualizar lo que puede suceder. Porque hablabas de mesas de diálogo. Espero volver a hablar en breve de una mesa de diálogo en la que el diálogo sea algo más que un eslogan y en la que no se convierta en una noticia de alcance y de portada como un escándalo que se pone en la agenda de la negociación una consulta o cualquier otra cosa. Es decir, una agenda de diálogo es una agenda de diálogo que no ha de predeterminar cuál es el resultado. Pero es que hemos llegado, lo hemos subrayado todos, ¿no? De alguna u otra manera, hemos llegado a que se utilice una palabra como relator o relatora, porque nunca supimos exactamente quién era la persona, pero vamos, debía ser un escándalo, porque provocó lo que provocó, la simple sugerencia de que hubiera, ¿no? Y yo creo que esto ha de ser admitido por todos los que formen parte de la mesa de diálogo. Primero, entender y respetar lo que es el diálogo, respetar al otro, no caer en la simplificación de quién es quien está en el otro lado. Hablabas de lo de que no es un conflicto entre nacionalismos. Yo estoy de acuerdo. Lo que igual no estoy tan de acuerdo es que pueda haber una Cataluña así en mayúsculas que sienta fatiga de Estado. Hay una parte muy importante de Cataluña que siente eso, otra parte que siente otra cosa igual parecida. Ocurre lo mismo aquí, ¿no? En Madrid hay algunas personas, vamos a ver, muchas seguramente, que están dispuestas a salir a Colón, pero hay otras que a lo mejor no les gustó lo que pasó en el Parlamento el día que se votó las leyes de desconexión, pero que la barrera que ponen, y que seguramente les hace coincidir con un partido como puede ser el PSOE, con una tradición, otro como Podemos y otro incluso como al menos una parte del PP, es que la barrera sea el respeto a las leyes y que, por ejemplo, no se hable de una consulta que no sea acordada dentro de los límites democráticos. Seguramente si se encuentran esas líneas en uno y otro lado que unan, porque tampoco ni siquiera el mundo independentista, y esto no le voy a poner aquí en el compromiso a Gabriel, pero ni en el mundo independentista hay un consenso siquiera sobre cuántas patas tiene que tener la mesa o dónde tienen que estar puestos los tornillos, y si quieren seguimos por ahí, pero es complicado, ¿no? Incluso se puede ser socio de un gobierno y tener un punto de vista muy distinto sobre si el diálogo sirve o no, o cuál debe ser su objetivo final. Yo personalmente creo en el diálogo, pero insisto, está esa mesa y vuelven a estar las mesas petitorias, ¿lo recuerdan? Eso también estuvo en un momento dado, eso también estuvo. ¿Vamos a repetir la historia? Bueno, hay algunas diferencias. Ahora mismo, a priori, y ahora ya siempre digo a priori porque el cansancio lo llevo en el cuerpo y el desgaste lo lleva mi familia encima también, no hay elecciones a la vista. Siempre que digo esto, caen las elecciones a las 3 semanas. No, por favor. Entonces, hay un gobierno en Cataluña, con más tensión, con menos tensión, hay un gobierno en Cataluña. Con más tensión o menos tensión, hay un gobierno en la Moncloa y parece, digo a priori, que tenemos un horizonte despejado que puede hacer que ese diálogo no venga machacado continuamente por mítines y eslóganes electorales que hacen muchísimo daño cuando estamos hablando de una cosa tan importante como necesarios los mítines, las elecciones, por supuesto, pero a veces se necesitan esos espacios, ¿no? de oxígeno y de aire y de poder respirar y hacer otras cosas, como es una cosa tan importante como la que espero que esté por pasar, como es la mesa de diálogo en la que se pueda hablar de todo. Yo creo que hablábamos mucho de la importancia que tuvo el Estatut, aquel diálogo, aquella respuesta que hubo en el Constitucional después, lo que sucedió, todos los capítulos que vinieron y cómo ha influido eso en dónde hemos llegado. Yo creo ahí, y es importante también, creo, no sé cómo lo ves tú, Gabriel, pero yo creo que ahí el gobierno de aquel momento, el gobierno de Zapatero, que reivindicaba su figura al menos como expresidente, creo que cometió un error.
que a lo mejor ahora entre el Gobierno central y vosotros como socios parlamentarios deberíais tratar de evitar. Y es que se centró mucho la atención en Cataluña, dio muchos titulares, provocó un desgaste muy grande, pero eso no fue lo que después sacó a Zapatero del Gobierno. Lo sacó seguramente una falta de atención sobre la crisis económica y el desgaste social que hizo que el electorado de izquierdas, que podía haber apoyado determinadas cosas sobre Cataluña, bajara los brazos y entonces la derecha, como ocurre siempre, suele entrar un gobierno por reacción a otro, por el desgaste del otro y sobre todo porque el electorado que apoya a ese gobierno baja los brazos y deja pasar a los votantes del otro lado, ¿no? Yo creo que para que al menos el espectro electoral de centro-izquierda apoye sin fisuras, como poco un diálogo, tienen que estar bien amarrados otros frentes del Gobierno, tanto en Madrid, del Gobierno central, como en Cataluña. Es decir, hay que no desatender otros frentes que en una pandemia con una triple crisis como la que hay ahora, yo creo que son acuciantes. Y no hay que seguramente dar el mensaje de que otra vez estas cosas etéreas, abstractas, que a veces cuesta entender, relacionadas con una posible mesa de diálogo y que no va a tener seguramente resultados hasta dentro de mucho tiempo, entretienen a los políticos y no están a las cosas de comer, a las cosas del hospital, a las cosas de lo social, ¿no? Yo creo que eso es importante porque la otra parte sí que está repitiendo el esquema con una diferencia, que es que antes el PP, en ese caso era Rajoy, desde Génova, que estaba en la oposición, marcaba la agenda y ahora Casado no tiene la fuerza para marcarlo solo, efectivamente. Está la ultraderecha marcándola también y eso hace que la cosa se complique. No va a ser una etapa sencilla, pero también están los indultos, lo decía, sobre la mesa. Eso no va a ser, y yo creo que es importante que lo comprenda todo el mundo, incluidos los que se pueden ver beneficiados, hasta cierto punto beneficiados es la palabra, de los indultos. Y es que eso no es nada fácil para digerir por una parte muy importante de españoles. Entonces, creo que la pedagogía, la empatía y la comunicación que se haga por una y otra parte en todo esto va a ser muy importante. Ya hay mucho ruido sobre ello. No digo información, que es distinto, digo hay mucho ruido, ¿no? Pero bueno, son unos temas que nos van a ocupar, creo que como mínimo semanas de aquí al verano. ¿Hay alguien por allí que me he enrollado y no lo he dejado preguntar? Vale. Hola, muchas gracias por invitarme. Me llamo Gabriel, como tantos aquí, es un nombre muy común hoy día. Es que claro, habláis de lo que pasó. Yo como ciudadano me interesa qué pasará, cómo podemos romper Bueno, comprendo lo que dice Ferran de la fatiga de Estado, que no solo se puede sentir en Cataluña, la podemos sentir en otras partes de España. Pero, ¿cómo se puede romper un país en estos momentos? ¿Cómo lo hacemos? Es lo que tenéis que explicarnos a los ciudadanos. ¿Cómo rompemos un país con una deuda del 125% del PIB? Lo que implicaría, para que lo entendáis, si Cataluña se marchara, que es más o menos el 20% del PIB, tendríamos que emitir una deuda en torno al 5 al 7%, en las nuevas emisiones. Eso se cargaría el desarrollo de la otra parte de España. Yo creo que los independentistas catalanes debéis hacer el esfuerzo de explicarnos qué oportunidades tendríamos el resto de los españoles para seguir con nuestra vida y prosperar y no arruinarnos en este negocio. Entonces, eso no lo estáis haciendo porque todas esas cosas de estatuto, ¿no?, que me parece muy bien y lo entiendo, pero lo importante es qué pasará mañana, cómo podemos seguir todas las partes de lo que ahora es España con una vida con oportunidades. El cambio climático que Gabriel Rufián ha mentado es una oportunidad para el resto de España porque podemos organizarnos mejor. Creo que la cuestión de las bases es muy importante. No se hizo en su momento por no se sabe qué. Pero hay oportunidades que se abren para el resto de España con la independencia de Cataluña y otros problemas que nos van a lastrar. El problema de las pensiones, que está muy relacionado con el problema del coste de la deuda. Todo eso deberíais hacer el esfuerzo de explicarlo, porque desdramatizando, pues nos entenderíamos. Creo que, dejando aparte las cuestiones sentimentales, que eso ya es imposible de racionalizar.
pero las cuestiones económicas sí se pueden racionalizar. Gracias por invitarme. Sí, yo quisiera comentar un poco eso rápidamente. Habéis dicho todos tantas cosas que... esta expresión que he utilizado, que me parece que es bueno que utilice para reflexionarla, fatiga de Estado, es cierto. Yo escribí un libro, lo escribí en Madrid, que se titula Dos Estados. Lo escribí aquí y es una reflexión sobre lo que estamos diciendo. Y en estos dos estados cuento la diferencia entre la fatiga de Estado de una buena parte de los españoles y la fatiga de Estado de los catalanes. Son dos fatigas distintas, tienen un punto en común. El Estado español es un mal Estado. Esto no lo digo yo, esto lo dice en general la tradición política. Los europeos en general ven a España como un mal Estado. No digo como una mala nación, como una mala sociedad, que no es muy distinta de las demás. Digo como un aparato. Cuando hablo del Estado, hablo del conjunto institucional, como un mal Estado, con malas políticas o políticas no adecuadas, con endeudamientos, con pocas políticas económicas, con sistemas económicos envejecidos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre el mal Estado para el conjunto, para una buena parte de los españoles y para una gran parte de los catalanes? La diferencia es que este mal Estado tiene dos prejuicios que no consigue resolver históricamente, que afectan muy mucho a los catalanes. El mal Estado no entiende la pluralidad, no entiende la diferencia, no entiende los matices. Eso ya lo decía Azaña en su tiempo. Azaña decía, bien, cuando se discutió el Estatuto del 32, decía, bien, a ver si nos entendemos. No es necesario que todos seamos iguales para que todos veamos en España una solución para nuestro futuro. No es necesario que todas las lenguas, no es necesario. Y la respuesta de Ortega, no me alargo porque es un tema apasionante, la respuesta de Ortega fue, bueno, es cierto, podemos tener matices. Nosotros, que somos el nacionalismo superior, el castellano, seremos conllevantes. La conllevancia, para Ortega, era, bueno, aceptar esos que quieren ser diferentes. Bueno, pues este mal está todavía. Por tanto, no se entiende la pluralidad. Y como no se entiende la pluralidad, se niega la democracia. Yo tengo un amigo, que la mayoría conocéis, que se llama, supongo que todavía dirá que somos amigos, hace tiempo que no hablo con él, que es Lasalle. Lasalle le conocí mucho en su tiempo, por muchas razones. A Lasalle, el año 2011, cuando yo le decía algo así como, inaugurando una exposición, le dije algo así como, bueno, los catalanes ya ves cómo van las cosas. Después del Estatuto, esto del independentismo va a crecer y yo, incluso, que vengo de la tradición federalista, votaré independencia. Y Lasalle, buen amigo, liberal, demócrata, dijo, ¿estás dispuesto a ir a la cárcel? 2011. Yo dije, ¿cómo? Que si estoy dispuesto... No, ¿cómo voy a ir a la cárcel por querer ser independiente? O sea, no. Un Estado que tiene en su raíz la idea de que si tú eres diferente, porque quieres una cosa diferente, vas a ir a la cárcel, es un Estado que no solo es un mal Estado, sino que además es un Estado, para algunos, autoritario. ¿Qué error cometió el rey el día 3 de octubre? A todos aquellos catalanes independentistas, dejarles fuera del sistema. Gran error, gravísimo error. Fijaros, en el librito este que os comentaba, del año 70, hay un texto cortísimo. Ahora no es el libro que presentamos, es el que yo mencionaba, pero lo he traído porque he supuesto que esto acabaría apareciendo. Fijaros lo que dice Juan José Linz. Juan José Linz, sociólogo español, residente en Estados Unidos, por republicano, todas estas cosas, dice, España hoy, años 70, España hoy es un Estado para todos los españoles, un Estado para todos los españoles, una nación-Estado para gran parte de la población, una nación-Estado para muchos españoles, con todo su derecho, y solo un Estado y no una nación para minorías importantes, los catalanes. Para mí, antes de ser independentista, siendo federalista, la nación de los catalanes, perdón, los catalanes vivían en una nación, somos una nación, que convivimos en un Estado, convivíamos y pensábamos que en un Estado sin demasiada dificultad.
El problema de España es que no ha sido capaz, del Estado español es que no ha sido, y de las élites que la han gobernado, es que no han sido capaces de entender esta pluralidad. La patria, que decía antes Gabriel, es una elección. La patria es una mirada sobre el pasado combinada con un proyecto, que en mi caso es democrático de presente, y con una cierta ilusión de futuro. Y mi patria no es mejor que ninguna otra. Yo viví, siempre digo, y me gusta repetirlo, casi los 4 mejores años de mis últimos 20 los viví en Madrid. Madrid es una gran ciudad, llena de gente estupenda. Y cuando me animé a teorizar sobre los 2 estados es porque yo sigo pensando que 2 estados suman más que un mal estado. Porque España el Estado español tiene que romper alguno de sus prejuicios para conseguir ser un buen Estado para todos los españoles. Y la capacidad de colaboración y de diálogo de españoles y, en este caso digo diferenciados, catalanes, es infinita. Tenemos los mismos problemas de sostenibilidad, los mismos problemas de democracia, los mismos problemas de riqueza o de no. Claro que los tenemos, pero no tenemos un buen sistema de gobierno. Y los catalanes estamos hartos de no tener, o muchos catalanes, estamos muy cansados de no tener un buen sistema de gobierno. ¿Lo haríamos mejor? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que tenemos ahora nos conduce a todos al fracaso. Porque el diálogo que dura hace no sé cuántos cientos de años, no consigue modificar las reglas del juego. Y sin un buen sistema. Hay un libro fantástico de los americanos, Robinson y Asimov, que dice ¿por qué fracasan los países? El título del libro es ¿por qué fracasan los países? Es un libro clásico, canónico. En este libro se cuenta muy bien el caso de España. ¿Por qué España fracasa? ¿Por qué no fracasa Inglaterra en su proyecto colonial? Desde ahí hasta hoy, en este libro se cuenta por qué España ha construido un Estado excluyente. ¿Y por qué no se quiere hacer, no se ha querido y no se ha sabido hacer incluyente? ¿Por qué los catalanes finalmente se han sentido fuera? ¿Por qué los vascos se sienten razonablemente cómodos? Todo eso es explicable. Y tiene que ver con las estructuras del Estado. Afrontemos eso y el diálogo será fructífero. Si no afrontamos eso, el diálogo seguirá siendo un bla, bla, bla. Termino. Me hubiera encantado hacer un diálogo con Rufián, un debate pequeño, pero no, sobre el tema izquierdas derechas y proyecto democrático y proyecto de mejora colectiva, digamos. Seguramente la única diferencia que yo acostumbro a tener cuando le oigo a Rufián es... Yo soy un socialdemócrata, nunca he dejado de serlo. Me considero de izquierdas, socialdemócrata, fui radical de izquierdas en los años mozos, y dejé de serlo porque creo que, en fin, etc. Yo creo que un país no se hace solo, hablo desde la socialdemocracia, no se hace solo desde la izquierda. No se hace, ni España ni Cataluña. Y los que acentúan la derecha democrática, digo, no la derecha fascista. La derecha no, el fascismo es otra cosa. Pero en el momento histórico en el que vivimos, lo que hay que hacer es ser capaces de buscar, de encontrar aquello que suma, aquello que suma. Y yo soy de los que creen, desde la izquierda socialdemocracia, que es imprescindible que la izquierda sepa mirar a la derecha sin tanto prejuicio ideológico. Porque la izquierda ha copiado muchos de los tics de la derecha. Y la izquierda tiene muchos planteamientos ideológicos banales y superados. No digo que no los tenga la derecha. Pero la izquierda tiene que aprender a mirar de otra manera, con menos autosuficiencia y estas cosas. Un buen libro publicado en Madrid habla de estas cosas. Y termino. Simplemente, indulto, amnistía. Miren, yo les propongo que miren todo lo que va a suceder en torno al tema indulto y amnistía a partir de los ojos siguientes. Sé que va a ser muy duro para el gobierno español, esto, será durísimo. Igual de duro es para muchos de los catalanes que no se entienda en España la diferencia entre el indulto y la amnistía. Yo quiero el indulto, claro que lo quiero. Lo quiero porque hay unas familias, son amigos nuestros, son gente
yo no soy de Esquerra Republicana, pero ver a un hombre como a Junqueras en la cárcel, a mí me pone la piel de gallina. Ahora mismo, diciéndolo me siento con la piel de gallina. Y que esté un hombre con el que puedo discutir tantas cosas como queráis, como Puigdemont en el exilio, a mí me enerva. Porque lo único, seguro que han cometido errores, pero no han cometido un error principal, que es ser fieles a un conjunto de ideas. Y estas ideas no valen 12 años de cárcel. No valen 12 años de cárcel. Menos todavía cuando hemos conocido estos días, hemos refrescado la lista de indultos que se han producido en España en los últimos 20 o 25 años. Pero no digo esto para discutir el tema de los indultos. Digo esto para que ustedes entiendan que el sentimiento que tenemos muchos es que el indulto no resuelve el problema. Porque en Cataluña en estos momentos hay 3.000 personas con problemas con la justicia española. 3.000. Amigos nuestros. Gente que no hicieron otra cosa que en un momento determinado movilizarse o mover una tal o poner algún dinero en algún lugar. No son mala gente. No son tramposos, no son corruptos. Están encausados. 3.000 personas, 3.000 y pico. Y a esta gente nosotros no les queremos encausados. Por tanto, cuando oigan hablar de el indulto sí, pero la amnistía también, no digan, ostras, estos catalanes es que nunca paran, siempre quieren más. Claro que queremos más, porque hay 2.997 personas que siguen con problemas con la justicia española. Yo no lo estoy por 15 días. A mí me mandaron, cuando era consejero de la Generalitat, en la época de Mas, me mandaron un papelito de estos diciendo tal. Por suerte, al cabo de 15 días, el gobierno aquel terminó y no siguió el procedimiento. Pero podría estar en cualquiera de las situaciones esta gente. Y yo no me considero ni mala gente, ni tramposo, ni corrupto, ni alguien que no quiera España. No, nada de eso. Nada. Más bien al contrario. Es decir, a mí me gusta hablar bien de España porque creo que en España hay gente tan estupenda como en Cataluña y en algunos aspectos incluso más. O sea que, por tanto, que no me vengan con esas. Por tanto, claro, yo decía antes, hay un problema de tal, y termino. Otro elemento importante, solo hago la frase, desigualdad e independencia. ¿Saben por qué votaré la independencia yo? Porque estoy seguro que es lo mejor para conseguir dos cosas. En primer lugar, una mejor política en Cataluña, más igualitaria, y en segundo lugar, una mejor política para España. Porque si Cataluña deja de ser el instrumento que ha sido durante tantos y tantos decenios en el contexto político, en el contexto institucional español, en el contexto del Estado español, España se tiene que refundar a mejor. Llevamos demasiados años enquistados en un sistema que no funciona. Y el único modo que los catalanes, o por lo menos algunos catalanes como yo, pensamos que esto se puede modificar, es justamente a partir de la reivindicación, la voluntad de independencia. Yo en este librito propuse 2 estados con un pacto de colaboración de máxima tal. Las carreteras, las autopistas seguirán pasando por Cataluña, Cataluña seguirá siendo un mercado, España seguirá siendo un gran mercado para tal, las empresas de Madrid seguirán mirando a Cataluña porque no deja de ser un lugar con 7,5 millones, o sea, 7,6 millones de personas. ¿Fronteras en el siglo XXI? ¿Dónde están las fronteras? Es un problema de autoorganización, es un problema de gobierno, es un problema de institucionalidad, en el que unos no piensen que tienen más derechos que otros. Colaboración, toda. Entre otras cosas porque la mayoría de los catalanes, esta es otra pregunta que hago muy a menudo. ¿Saben ustedes, mírense la biografía de la gente que está liderando, las élites que lideran, mírense la biografía de Gabriel. La gente que es independentista son catalanes de alguna dimensión biográfica superior
La gente que vive en el entorno donde vive mi madre de 94 años, mira, justamente ahora, está haciendo 94 años hoy, la gente que vive en el entorno de Sant Just, cerca de TV3, que llegaron a Cataluña en los años 50 y 60, la casa donde yo nací era una casa en medio de Sant Just, en medio de todo eran campos. Toda esta gente, toda esta gente, la mayoría, o por lo menos el 50%, están votando independencia. ¿Por qué? ¿Es la televisión que les ha comido el cerebro? No se lo crean, no se lo crean. La gente es mucho más inteligente que eso. Es porque ven que el Estado no funciona. Y para los catalanes funciona doblemente mal. Y están cansados. Por eso hablo de fatiga. Estamos muy cansados. Termino. Como tantas veces digo, si la mitad de la energía que dedicamos al tema Estado español lo dedicáramos al futuro, a mejorar, España y Cataluña no sería el mejor país de Europa, sería el mejor país del universo planetario, del universo sideral. Porque hace demasiados años que dedicamos tiempo a esto. Terminemos de una vez. Hagámonos un país normal en el que lo más importante es que el Estado, el aparato, lo que nos representa, funcione bien. Bueno, perdonad porque creo que me largo. Gabriel, querrás... y hay dos personas que han pedido también la palabra. Preguntas quizá mejor, ¿no? Nosotros ya... Usted y después usted. Además es que es muy difícil hablar después de ellos, ¿sabes? Y ellas, o sea... Hola, buenas tardes. Yo quería intervenir aquí porque quería dejar mi punto de vista. Yo soy una españolita de andar por casa, madrileña para más señas, una observadora muy atenta al tema catalán, porque me interesa mucho. Y visto desde aquí, pues parece que hay un gobierno constituido y parece que hay 2 años de plazo para el tema del diálogo, en el que no voy a entrar. Yo quería intervenir en el sentido de que no me extraña, a mí no me extraña, y no voy a apelar a temas sentimentalistas, porque como vengo de donde vengo no puedo apelar a eso, pero visto lo visto que hemos visto que hay en el Estado de España, quiero decir, visto durante estos 4 años el desfile de aberraciones que hemos visto, judiciales, políticas, policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos viendo, porque lo del Tribunal de Cuentas ha aparecido antes de ayer y ahora resulta que el Tribunal de Cuentas, sin ningún tipo de control, decide que todos los gastos que se han hecho en la representación exterior de Cataluña, ahora resulta que son todos ilegales y ahora va también a reclamar no sé cuántos millones que lleva reclamando ya no sé cuánto tiempo. Bueno, es un dibujo por encima. Yo, visto desde aquí esto, a mí no me extraña que haya independentistas con la magnífica excusa que tienen en Cataluña. Es que si a mí yo pudiera elegir entre quedarme aquí con lo que tenemos de mochila, que llevamos de mochila desde hace muchos años y que sigue existiendo, y la posibilidad de ser gobernada de otra manera y poder arreglar o intentar hacer una mejor política de violencia de género, de economía, de paro, de lo que sea, pero de otra forma, yo desde luego no tenía ninguna duda. Es muy difícil de entender que yo desde Madrid pueda ser independentista, pero desde luego yo lo entendería perfectamente. Visto lo visto, cualquier opción me parecerá mejor, porque está muy difícil superarlo. Y en cuanto a la intervención del compañero de antes, o sea, a estas alturas yo creo no se les puede responsabilizar a Cataluña de qué va a pasar con la deuda, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que será un problema nuestro y nada más, no quiero decir nada más. El tema de, visto lo visto este país, el ejemplo que ha puesto Gema, de que simplemente por decir la palabra relator se montó la que se montó, es otro ejemplo más que va en redundancia de lo que he dicho. O sea, cualquier cosa. Se ha hablado de los indultos, cosa que no arregla nada. Y está cayendo lo que está cayendo, pues si al presidente del gobierno se le ocurre decir amnistía ya, o sea, no sé, se sacan los tanques o algo así. Pero bueno, cualquier cosa quería dejar mi punto de vista. Perdonad, gracias. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gabriel, Gemma, Jaime y Ferran. Me ha gustado mucho, la verdad es que me he apuntado 4 folios.
Me gustaría tocar dos temas que yo creo que son muy importantes. Lo habéis hecho transversalmente, pero pienso que es un tema muy importante como para que se toque, se haga més de 5 cèntims. Y quería empezar diciendo lo siguiente, que las víctimas del franquismo llevan esperando 45 años, 6 meses, 15 días, pues su reparación. Y ahí voy, porque este es uno de los temas que me gustaría que tratarais, porque estos últimos 2 días estuve en Manzanares y toqué hueso del 39. La Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica ha exhumado 34 personas de una de las fosas, la que está fuera del cementerio, porque no quisieron confesarse. Toqué hueso. Os tengo que decir que yo no nací aquí, ni en Cataluña ni en España. Nací en Brasil hace 52 años y hace 26 años que vivo en Cataluña. No soy nacionalista ni de Brasil, obviamente, sobre todo ahora. Y me gustaría decir que no me gustan tampoco los nacionalismos, tampoco no dejo de respetar a las personas que se consideran nacionalistas, obviamente que no. Un nacionalismo demócrata, obviamente que se tiene que respetar, pero yo, como los dos, me considero no nacionalistas. Para mí también mi patria son como la justicia social, el antifascismo, el antirracismo, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que hablarais sobre la transición que, bajo mi punto de vista, yo que puedo abstraerme un poco más a lo mejor porque vengo de un país muy lejano y mi cosmovisión también es diferente, también de aquí, pero un poco ampliada por haber nacido y vivido y formado y crecido en otro lugar, espacio-tiempo, sobre la transición y los porqués hemos llegado hasta aquí. Y el segundo punto, y acabo, el señor Ferran y también el señor Gabriel habéis hablado... O sea, no me llames señor, María, por favor. Por favor. Es que es compañera, es una maravillosa diputada. O sea, no me llames señor, por Dios. Rufi. Exacto, venga, va. Pero de tu grupo, ¿no? Sí. Hombre, que no vaya de tapada. El compa Rufi y Ferran, habéis hablado del tema de la pluralidad, ¿no? De la diversidad, de las minorías. Obviamente hay minorías nacionales aquí en el Estado español, pero me gustaría que hablarais sobre las otras minorías que echo de menos siempre cuando se habla en España, en Cataluña, en País Vasco, en Andalucía, las minorías que sufren cada día. Es que no sé si la gente sabe, pero de los casi 50 millones que hay en todo el Estado español, hay casi 7 millones de personas que no nacieron aquí, no nacimos aquí, y hay muchos millones más, porque ahora mismo, esta tarde, hay casi 1 millón de personas sin papeles. Hay 147.000 niños y niñas sin papeles, con todo lo que conlleva esto. Entonces, es muy difícil hablar de elecciones bajo mi punto de vista. Me gustaría saber vuestras opiniones, porque para mí, y no solo para mí, que soy una privilegiada que ya tengo la nacionalidad, pero para mi amiga Iliasu, que vive en Valencia, que no tiene papeles, por ejemplo, le importa un comino, como dijo mi amiga Montse Bassa, las elecciones me importan, porque básicamente no pueden votar. Pues eso, pluralidad, hay más minorías que no pueden votar. Las elecciones son legales, obviamente, están dentro de la legalidad, pero bajo mi punto de vista no son legítimas, porque hay muchos millones de personas que no pueden votar. ¿Y qué pasa con estas personas, con esta pluralidad dentro del tema Cataluña y España? Muchísimas gracias. Usted quería intervenir, si alguien más del público, y cerramos esta intervención también. Sí, no era una intervención, es una pregunta.
Para el portavoz Gabriel Rufián, soy Daniel Galvalici, corresponsal en Madrid de Nice.eus y Gara. Le quería preguntar, trascendidos del fin de semana decían que el gobierno... Que se entienda, vocalice mejor, sí. Más despacio. Trascendidos del gobierno decía, estaban pidiendo un gesto desde Esquerra Republicana para ayudar a entender, como hablaban los otros expositores, de lo difícil que va a ser que una buena parte de la sociedad digiera los indultos. Quería preguntarle si Esquerra Republicana tiene pensado hacer algo, algún gesto, ayudar en la comunicación, algún gesto político de apertura o algo, para que lo de los indultos, que ya son un hecho seguramente el mes que viene, digamos, no se conviertan en una tormenta terrible para el gobierno. No me libro, ¿no? No. No, empiezo por el final porque yo creo que se han dicho cosas muy interesantes y aunque sean 5 minutos yo quiero decir cosas. Nuestra propuesta creo que es pública, notoria. De hecho, nos presentamos a 2 elecciones generales en Cataluña que ganamos de forma inaudita, ¿no? Nunca había pasado, con una propuesta que era una propuesta de amnistía. En eso vuelvo a estar de acuerdo con Ferran, que me va a permitir la broma, pero dice que no es de Esquerra. Yo creo que todavía es que no lo sabe, pero ojalá lo fuera algún día, porque hacía tiempo que no lo escuchaba y la verdad es que siempre es un placer igualmente, Gemma y Jaime. Nuestra propuesta es la amnistía. Entendemos que hace 40 años se hizo en este país con asesinos y con fascistas. ¿Cómo no hacerlo con demócratas, que guste más o guste menos? Pues lo único que intentaron es que una gente votara que sí, votara que no, incluso no votara. Pero creo que, como se ha comentado, meter en la cárcel a esta gente pues es una auténtica burrada o barbaridad, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Dicho esto, como se ha dicho estos últimos días, nosotros nunca, jamás, vamos a despreciar algo que ayude a mitigar el dolor que supone para muchísima gente, evidentemente para 9 personas y sus familias, estar en la cárcel de manera absolutamente injusta y salvaje. Comentaba María, nosotros tenemos una compañera como Montse Basa, diputada Montse Basa, que su hermana está en la cárcel. Es probablemente, junto con Bel Pozueta, una de las madres de también los injusta y salvajemente encarcelados chavales de Alsasu, que si fueran de Cádiz no estarían en la cárcel. Eso es terrible ya, es terrible. O sea, las enormes carencias democráticas del Estado español, como comentaba Ferran, son palmarias. Junto con Bel Pozueta, Montse Basa es probablemente la persona con menos incentivos de las 350 personas que hay en ese hemiciclo para hacer política. Porque lo que hace Montse Basa es política. Podría estar en su casa, junto con Bel Pozueta, haciendo tweets, muy cabreada. De hecho, lo está. Pero hace política. Se nos pregunta por hacer gestos, pedagogía. El gesto de la pedagogía es hacer política. El gesto, o sea, nosotros aquí hemos apoyado una investidura a un señor que en campaña electoral dijo que iba con los geos a Waterloo, si hacía falta. Nosotros aquí aprobamos antes una moción de censura, porque entendíamos que no había debate para echar a corruptos de Moncloa. No hay debate. Nosotros aprobamos unos presupuestos generales del Estado, con una parte, con burbujas mediáticas, llamándonos traidores. Porque esta es otra anomalía. Hace 10 años, cuando un político catalán negociaba, cerraba centenares de miles de millones para Cataluña, era un estadista. Ahora es un traidor. Para según qué burbujas mediáticas, ¿no? Y políticas, incluso. ¿Qué más gestos tenemos que hacer? ¿Qué más pedagogía tenemos que hacer?
Lo ligo un poco con el comentario que comentaba con el comentario de la compañera y también la primera persona que ha preguntado. La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué en un barrio de Brasilia se votó a Bolsonaro, clase trabajadora. ¿Por qué en un barrio de Detroit, de clase trabajadora, se votó a Trump? ¿Por qué en un barrio de Madrid, de clase trabajadora, se votó a Ayuso? ¿Y por qué en un barrio de clase trabajadora de Hospitalet se votó a Abascal? ¿Por qué? Y la respuesta es terrible, bajo mi punto de vista, porque hay mucha gente dispuesta a votar en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios. Un ejemplo, American First. ¿Cómo alguien puede estar en contra de que su patria sea lo primero? ¿No? Yo ya me estoy haciendo mayor y de vez en cuando hago charlas y con gente joven digo nombres y los chavales y chavalas me miran como las vacas al tren. Pero yo a veces hablo de Jesús Gil. Aquí todos conocemos a Jesús Gil. Es que os prometo que hay veces que la gente, chavales, bueno, Jesús Gil, hace 30 años, hace 20 años, hace 25 años, hace 20 años salía en un jacuzzi en Telecinco con mamachichos hablando de España, solucionando España. La gente se reía. Era gracioso. Pero era un friki. Alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid, pero un friki. Ahora Jesús Gil tendría 15, 20, 25, 30, 35, 40 diputados en el Congreso. ¿O sería presidente de la Comunidad de Madrid? ¿O sería ministro? ¿O sería presidente del gobierno? ¿O tendría 11 diputados en el Parlamento de Cataluña? Ojo, cuidado que nosotros no somos mejores, ¿eh? ¿Cómo es posible que alguien como Ayuso, que la derecha disfrazado al final Ayuso, o sea, Monasterio es Ayuso a las 4 de la mañana. O sea, no hay mucha diferencia. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo, con un eslogan tan friki, que seguramente hace 15, 20, 25 años sería friki que la derecha fuera en las elecciones con posibilidades de ganar. De hecho, la única pregunta era si las izquierdas podrían sumar todas para poder ganar a esta persona, ¿no? Con un eslogan como comunismo y libertad. O sea, yo era un crío y aquello seguramente la gente hubiera dicho Ruiz Mateos disfrazado de Superman, ¿no? Ahora gana. Pero ¿cuál es esa libertad? Son conceptos potentísimos. Antes se hablaba de diálogo, ¿no? Que es un concepto potentísimo en política que ha sido repitiendo, muy tergiversado, mal interpretado también la libertad. Porque ¿qué es la libertad? ¿Qué libertad ofrece la derecha, la ultraderecha, la clase trabajadora? ¿Cómo es posible que haya tanto ratón votando a gatos? ¿Cómo es posible que en Usera, en Ciudad Lineal, en Vallecas, en Belviche, en Fondo, en Torreromeo, se vote a la derecha o ultraderecha? ¿Cómo es posible? Mi abuelo no fue a la escuela, pero identificaba absolutamente y rápidamente a su adversario. Ahora no. ¿Cómo es posible que haya tanta gente más cabreada por lo que cobraba Pablo Iglesias, por supuesto, o yo, que cobro lo mismo que los 350, lo mismo que Abascal? ¿Cómo es posible que haya gente de clase trabajadora más cabreada con eso, con que un rey esté fugado en una tiranía con centenares de miles de millones en paraísos fiscales? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la libertad de la que hablan? ¿Cuál es la libertad que ofrece la derecha a la clase trabajadora? ¿La libertad es poder hacer? ¿O es poder ser? Tú hoy en día puedes coger un avión y dar la vuelta al mundo. ¿Pero de qué te sirve poder coger un avión y dar la vuelta al mundo si no tienes con qué pagar el billete? ¿O la libertad es poder ser? ¿No? ¿Alguien realmente es libre si su principal preocupación
es a qué hora tiene que llegar a la cola del paro o a la cola, peor aún, del banco de alimentos. ¿Cuál es la libertad que ofrece la derecha o la ultraderecha a la clase trabajadora? La libertad entre repartir hamburguesas en una moto o en una bici. La libertad de, si estás mal, comprarte un diazepam o un libro de autoayuda. La libertad entre dormir en un portal o bajo un puente. Esa es la libertad. ¿Por qué hay tanta gente? Por el fracaso de las izquierdas. Es un fracaso de todas las izquierdas. Comentaba Gema de una forma muy acertada, lo que mata políticamente a Zapatero no es Cataluña, no es Euskadi. Es su reacción frente a la crisis estafa del año 2008. Puede volver a pasar. La buena noticia es que la respuesta frente a esta crisis ha sido diferente, muy diferente. Ha costado sangre, ¿eh? Pero muy diferente. Pero nosotros tenemos que ser... Cataluña es un país extraordinario, bajo nuestro punto de vista, con una historia, una lengua, un pueblo extraordinario, pero también con extraordinarios datos de exclusión social. En Cataluña hay un 36% de paro juvenil, ¿eh? Hay un 14% de paro femenino. En Cataluña han desaparecido 4.000 pymes el último año. En Cataluña ha habido 10.000 desahucios. 10.000, ¿eh? El último año. En Cataluña, 1 de cada 3 niños es pobre. 1 de cada 3. En Cataluña hay diferencias de renta per cápita entre poblaciones muy cercanas, como Sant Cugat o Badia del Vallès, de 35.000 euros. En Cataluña hay diferencias de esperanza de vida de 10 años entre barrios. En Barcelona se vive 10 años más en Sarrià que en Nou Barris. Es terrible, ¿eh? En Cataluña hay 1 millón de pobres. 1 millón. Y saber esto, decir esto y querer luchar contra esto, a mí no me hace menos nada. No me hace menos independentista, no me hace menos republicano, no me hace evidentemente menos de izquierdas, no me hace menos nada, me hace más útil. Y si no somos capaces de intentar constantemente decir esto, porque no somos mejores que nadie, no somos mejores que nadie. Nadie es mejor que nadie. El gran triunfo de las izquierdas es entender que nadie es más que nadie, ¿no? Seremos capaces de emprender otros caminos. La pregunta, o sea, a nosotros ya hay muchísima gente que nos votó, que hace 4 o 5 años votó a Iglesias, que hace 15 votó a Zapatero, que hace 30 votó a Felipe. La pregunta es ¿por qué? Y eso es lo que no se entiende desde aquí. Lo que no se entiende. Nosotros cuando comparecemos, cuando tenemos un interrogatorio, lo digo porque hoy se ha hecho viral, a López del Hierro, a Aznar, a Bárcenas, a Aguirre y tal, no tenemos que ser los que salgamos. Yo no tengo que ser noticia por eso. Quizá tienen que ser otros o otras, ¿no? Pero es una bandera que también queremos reivindicar. Ahora, ojalá algún día, y con esto acabo, también hubiera una comisión de investigación en el Parlamento de Cataluña con gente que ha provocado un enorme dolor y que tenía cuentas bancarias en el extranjero. Y todo el mundo sabe de quién hablo, ¿no? Aparte de aplaudir, no sé si alguien... Adelante, adelante, sí. Sí, interven. Para no dejar las cosas en el aire, ¿no? Habéis planteado 2 cosas. Una es sobre las víctimas del franquismo, lo diré rápido. El franquismo y sus víctimas es una asignatura pendiente. 45 años de franquismo, yo acostumbro decir que una dictadura de 45 años tiene una mala memoria para la gente, a no ser que se afronte muy profundamente de 45 años. Espero que como ahora se cumplen los 45 de después, empecemos a estar lo suficientemente libres de miedos y asperezas como para afrontar lo que significó el franquismo. Lo digo en general. Yo todavía estoy buscando a un tío que murió en una tapia, el cementerio de Gandesa, fusilado por los falangistas. Todavía no sé dónde está. Y lo estamos buscando y lo encontraremos, ¿eh? Pero como yo son centenares. Y eso nos revancha.
es simplemente derecho a la memoria, simplemente eso. Y eso tengo la impresión que está pendiente, porque en los orígenes el Estado democrático español tiene pies de fango, y muy duramente enfangados, ¿eh? Y eso no lo hemos superado de un modo suficientemente conveniente, convencidos. Insisto, no son ganas de buscar las cosquillas a los hijos y los nietos son ganas de que la historia sea justa. Quien no tiene un lugar en la memoria porque la memoria ha desaparecido, quien no lo tiene, aquellos que no lo tienen, son un síntoma de poca calidad democrática. Y yo quiero que los que fueron fusilados de mala manera tengan su lugar en el mundo, nada más. Una frase, no quiero nada más, una palabra, no quiero nada más, pero quiero que estén, ¿no? Y esto no está resuelto. Y hay otro tema tanto más grave, que es el que ponía este relieve. En Cataluña hay 1 millón de personas que han llegado en los últimos, se han instalado en Cataluña en los últimos 10-12 años. 10-12 años. Desde el año 2000 hasta hoy, aproximadamente hay 1 millón de personas, de los 7,6, hay 1 millón de personas que han llegado de algún lugar de España. Si ahora tuviera tiempo, explicaría cómo Cataluña, históricamente, esto lo explica muy bien una demógrafa que se llama Cabré, Teresa Cabré, explica muy bien cómo el modelo demográfico catalán ha funcionado siempre a través de la llegada de gentes de otros lugares del mundo. Esta gente que ha llegado, lo he seguido además en primera persona a través de algunas personas conocidas, amigas mías, que han intentado transitar de ser gentes llegadas de algún país latinoamericano a conseguir la nacionalidad española. Es lamentable, o sea, es inaceptable el trato, pero no solo el trato de las autoridades, las colas, los números, el señor guardia, no guardia de policía, sino el guardia de seguridad que se cree que es el amo del rey, el rey del mambo, porque pone en orden a gente que son de colores distintos. Esto lo he vivido cerca de alguna persona a la que ha acompañado a estas historias. Esto está por resolver. Esta gente son parte fundamental del sistema económico, social, local, y no pueden votar, y no porque no tengan ganas, simplemente porque se desesperan de la situación que les produce su voluntad de formar parte de. Antes he dicho algo que me parece que es clave desde el punto de vista de la metodología para conseguir que una sociedad funcione. El otro día en el Ayuntamiento de Barcelona aprobamos, a propuesta del gobierno de la ciudad, aprobamos un proyecto de renovación de la interculturalidad de la ciudad. Y ahí tuve ocasión de decir lo siguiente: la interculturalidad funciona cuando funcionan 3 principios claves. El primero, todo el mundo tiene derecho a su memoria. No hay una mejor memoria que otra. Hay un tronco de memoria histórica en Cataluña, que es la que tiene que ver con la gente que ha vivido en el lugar, es lógico. Pero las memorias que han llegado tienen derecho a empeltarse, bueno, la palabra en catalán es empaltarse, ¿cómo? Injertarse en la memoria colectiva. Por tanto, demos espacio a las memorias que llegan. Segunda cuestión, demos espacio a la implicación democrática. ¿Cómo puedes estar viviendo en un país desde hace 5, 6, 7 años, no tener papeles, no participar en la vida democrática y pretender, por parte de los que estamos instalados en el tal, que sean personas cómodas en la sociedad? Hombre, no, por favor. Pueden ser todo lo masoquistas que quieras, pero nosotros somos unos sádicos, porque no se puede vivir instalado en una sociedad sin ninguno de los instrumentos legales. Eso sí, trabajando de mala manera y además a veces sin papeles. Esto es inaceptable. Es la prueba del 9 de la calidad democrática. Y esto no está resuelto en España, tampoco está resuelto en Cataluña. Y tercer elemento. Una vez fui a dar una charla, una conferencia a Bogotá y vi a un hombre de mediana edad con una niña que debía tener 15, 16 años. Y me llamó la atención, porque yo hablaba de cosas de estas de las que hablamos, no sé, algo, no me acuerdo ya, pero una cosa de estas de cultura, no lo sé.
Y al salir él se miró y le dije, ¿cómo es que ha venido con su hija? Supongo que su hija. Y me dice, es que es catalana. Y yo, sí, dice, nació en Cataluña, pero hemos vuelto acá y me hacía ilusión poderle escuchar a alguien y decirle, mira, este señor es de ahí, de donde eres tú. Dice, ¿y por qué? Y le pregunto, ¿y por qué se marcharon ustedes? Dice, bueno, esto hará unos 10, 11 años. Dice, bueno, es que me dio la impresión que no había futuro para mi hija. Si tú no tienes memoria compartida, si tú no agudizas los instrumentos democráticos y si tú no le das la oportunidad a la gente de vivir, la gente se marchará. Porque la identidad o la patria tiene que ver con estas tres cosas. Memoria compartida, democracia efectiva y proyecto compartido. Esto a la gente que ha llegado de fuera no se lo ofrecemos. Le ofrecemos mal trabajo, pero no le ofrecemos ninguna de las cosas que crean ciudadanía, que son las tres que acabo de mencionar. Por tanto, queda mucho, queda mucho. No sé si ustedes han escuchado respuestas a todas estas cuestiones, pero evidentemente son muchas las que se han planteado. Creo que no es ocioso plantear preguntas, plantear cuestiones que nos pueden alumbrar el futuro, en el sentido de saber cuáles son los peligros que hay que conjurar. El futuro es incierto por naturaleza, nadie sabemos lo que va a pasar, pero sí que podemos aventurar las cosas que en adelante van a ser peligrosas. Y algunas se han señalado. Pensar sobre ellas a mí me parece que es un ejercicio intelectualmente válido y prácticamente más todavía. Saber que en efecto hay toda una serie de peligros evidentes en la puerta de la calle, a la salida. Tengan ustedes cuidado. En cualquier caso, muchas gracias por haber asistido a lo que yo entiendo que es un ejercicio lúcido, inteligente, de reflexión, que hay que hacer cotidianamente. Gracias a vosotros por haber asistido.